Buenos días a todos, muchas gracias. Disculpen por la espera. Eh, Estamos muy agradecidos que estén presentes el día de hoy. Vamos a tratar en no más de una hora un tema corto pero muy interesante, y es respecto al panorama actual del sistema tributario en Nicaragua. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Julio Espinosa, me acompaña Michael Ordóñez. Ambos somos contadores públicos con experiencia en asuntos fiscales y contables. Hemos trabajado en despachos jurídicos locales reconocidos en materia de impuestos, asimismo en firmas internacionales o en firmas con representación internacional. Actualmente ambos estamos trabajando de manera independiente en alianzas con firmas locales y también regionales en materia de impuestos y precios de transferencia. La agenda del día de hoy será básicamente, queremos enfocar este webinar en dos escenarios. Uno, la información que nos da el gobierno respecto a la recaudación. Y segundo, cómo está impactando la parte tributaria en el día a día en los contribuyentes. Dicho esto, estaremos abordando lo que es una apreciación de los contribuyentes sobre la acción fiscalizadora, es decir, qué piensan de los impuestos, qué piensa del proceso de fiscalización, qué están considerando ellos si tuvieran una fiscalización por parte de las autoridades tributarias. Vamos a ver el comportamiento de la recaudación fiscal, cómo es la acción fiscalizadora en Nicaragua, y estaremos viendo las resoluciones del TATA desde el 2020, el primer trimestre del 2022, con algunas recomendaciones. En el caso de la apreciación de los contribuyentes, hicimos una encuesta, llamémoslo así, a 36 empresas que incluyen grandes contribuyentes, pricos y pequeños contribuyentes. Y básicamente estas son las preguntas. Complejidad de los impuestos entre alto, medio y bajo. El 44% respondió que sí considera complejos los impuestos, un 50% dice que es medio y un 5.6% dice que es bajo. Si han habido inconvenientes al declarar, el 72.2% dice que sí, el 27.8% dice que no. ¿Qué tan conformes están cuando hacen una visita a la administración tributaria respecto a una solución? El 16% dice buena, el 38.9% dice mala y el 44% dice pésima. Llegando a una de las últimas preguntas que nos interesan y que va a tener mucha relación con la situación tributaria que viven los contribuyentes, es la siguiente. ¿Tienen un experto fiscal, ya sea interno o externo? Un 38.9% dice que sí, un 61.1% dice que no. Y la última consulta fue, ¿cuáles piensan ustedes que fueron los resultados de una fiscalización hoy en día? Un 25% dice que serían buenos los resultados, en el sentido de que desde su punto de vista creen que un reparo en su aspecto significativo no es una opción o no es un resultado posible. Un 41% dice que es regular, un 25% dice que mala y apenas un 8.3% considera que los resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, y estamos hablando DGI específicamente, considera que sería pésimo.
Vamos a tener esto como una tarea pendiente de esta entrevista, de esta encuesta que realizamos, y lo vamos a concatenar cuando lleguemos al tema de las resoluciones que emite el Tata, y que poco a poco iremos conociendo esos términos. Para aquellos que no conozcan quién es el Tata, más adelante vamos también a hablar un poco de él. Hablemos un poco de la recaudación fiscal de Nicaragua. El objetivo de esto es que ustedes conozcan cómo ha venido el comportamiento de la recaudación fiscal en Nicaragua para el primer trimestre del 2022 y las variaciones en esa misma fecha para los años 2020 y 2021. En las dos imágenes de la derecha, parte superior e inferior, visualmente es notorio que en el 2020, 21 y 22, cortado el primer trimestre de esos años, han habido un incremento exponencial para el 2022. Si ustedes pueden ver en la gráfica, para el 2022, expresado en millones de Córdoba, fueron de 31.577.5 millones, que respecto al primer trimestre del 2021, que fueron 25.647.4, refleja un incremento del 23.1%. Ahora, en la gráfica de abajo se puede ver de manera segregada lo que está originando este incremento. Particularmente tenemos un 34% en el IR. Aquí todavía no estamos diciendo si IR de actividades económicas o rentas de capital, ganancias de capital, no. O sea, el IR como tal, que para los que son que no son de Nicaragua, pues estamos hablando del IR corporativo, IR de actividades ordinarias, IR de actividades principales. Aquí está conglobado ahorita el 34.7. Le sigue el IVA importado en un 23.6% y sucesivamente el ISC importado. Ahora bien, ¿qué es lo que está acaparando el IR? Estamos viendo un incremento en el IR de actividades económicas que el año pasado, al primer trimestre, alcanzó 8.524.9 millones de Córdoba, y este año llegó a la cifra de 11.692.9 millones de Córdoba. Esto es en el IR de actividades económicas. En el IR de actividades económicas. También otro que tuvo un impacto sobre este incremento del IR como tal fue el IR de las rentas pasivas, o lo que aquí en Nicaragua conocemos como rentas de capital, la que totalizó 2.915.1 millones de Córdoba respecto a lo que fue en el 2021, en esa misma fecha, de 2.078.9 millones. Ahora, respecto al IVA, ustedes vieron que hay un incremento en el IVA de importaciones. Eso es decir que estamos importando más, y hubo una disminución en el IVA local. Esto es como resultado del IVA, el incremento en el IVA de las importaciones. Es decir, hay más créditos fiscales por importaciones que el crédito local como tal. Y por último, tenemos el tema del ISC, que igual registra un incremento del 21.2% en el IVA importado, y está asociado a lo mismo que mencionábamos anteriormente, que las importaciones están subiendo. Esta información es en base al informe de finanzas públicas del primer trimestre, 2022, es la fecha correcta, publicado en la página de Hacienda de Nicaragua. Básicamente dice el informe que la economía, o la mejora en la economía, se debe a ciertos sectores, y están apostando, me atrevería a decir eso, en el tema de lo que es hotel, ¿verdad? Servicios, entretenimiento, etc. Dicho esto, voy a dejar a Michael que nos comente un poco
sobre lo que es la acción fiscalizadora. ¿Por qué se los digo que es necesario? Es posible que la mayoría ya conozcan todo el proceso de fiscalización y conozcan algunos términos básicos que son inherentes a lo mismo. Pero para aquellos que no lo conozcan o que lo quieran recordar, va a ser necesario porque en la sección de los fallos del Tribunal Tributario Aduanero, que es el TATA, vamos a ver ciertos términos o ciertos conceptos que si no lo sabemos o no lo tenemos en mente, vamos a estar perdidos y vamos a desconocer. Entonces, quiero invitar a Michael para que nos hable de este tema y podamos seguir adelante posteriormente. Michael. Ok, muchas gracias, Julio. Buenos días, señores. En este aspecto, pues, estamos ya ante la forma de cómo el contribuyente puede defenderse o puede impugnar cualquier actuación de la administración tributaria, recordando que la actuación que va a dar lugar al tema de los recursos son aquellos que causen perjuicio al contribuyente. La acción fiscalizadora por parte de la administración tributaria inicia con un documento que se llama credencial para fiscalizar. En la credencial para fiscalizar, o podemos conocer algunos, tiene que detallarse alguna serie de requisitos, como es el nombre del auditor encargado, el nombre del supervisor, números de cédula, el año y el impuesto que se va a auditar. Y obviamente pues tiene que verificarse un documento que sea un documento oficial firmado por el administrador de renta o que tenga el sello de la dependencia a la que pertenece el contribuyente. Un dato importante acá es que la página web de la DGI permite verificar el número de cédula de estas personas, de los señores que van a estar a cargo de la fiscalización, bien sea el encargado o el supervisor. Se puede verificar en la página web de la DGI este número de cédula para corroborar que pertenecen o que son trabajadores de la administración tributaria. Y lo menciono, lo traigo a colación por el hecho de que han habido o se han escuchado, o se han visto casos en donde personas de bajos escrúpulos han intentado realizar algún tipo de estafa a las empresas llamando en nombre de la administración tributaria solicitando información. En cuanto al momento o al desarrollo de la acción fiscalizadora relacionado a la entrega de información, acá nosotros hacemos una valiosa recomendación y pues se la hacemos a todos los clientes con los que hemos trabajado, y es que la entrega de la información no sea de manera simple o dicho de alguna forma de manera parca, sino que esta entrega de información sea acompañada o bien de un documento, de una carta de remisión en donde se le haga firmar al encargado de la auditoría, de la fiscalización, o bien lo más recomendable, lo más para darle mayor fuerza de ley a esta entrega de información, que sea acompañada de un acta la cual esté sellada y firmada por un notario, porque en algún momento esta acta que va a ser emitida por un notario perfectamente, según el Código Tributario, puede ser utilizado como medio de prueba para hacer ver o comprobar de que la información solicitada en requerimiento X
fue debidamente entregada. Obviamente, el documento que va a ser emitido por un notario, claro está, la ley lo reconoce como un documento emitido por un fedatario público. Eh, en este aspecto o en esta parte de la fiscalización, digamos, en el desarrollo de la fiscalización, se pueden crear alguna serie de situaciones, como por ejemplo, no entregar la información requerida en su debido momento, conociendo o sabiendo que el debido momento o el tiempo para entregarlo es de 10 días hábiles conforme el Código Tributario. Cabe destacar que aún estando en este momento de fiscalización, la Administración Tributaria puede multar, puede sancionar al contribuyente cuando esta información no es entregada en tiempo y forma. Eh, esta, esta situación o este eh, particular relacionado a las multas se puede presentar aún dentro de la fiscalización, independientemente de que estemos en el tiempo o en el espacio de la fiscalización. En cuanto a los incidentes que se puedan desarrollar o que se puedan presentar conociendo incidentes como aquellos actos en donde la administración tributaria omite, bien sea a propósito o por descuido, omite el cumplimiento del debido proceso. Es decir, el cumplimiento de lo que la ley le exige se lleve a cabo para que la acción fiscalizadora sea realizada conforme ley, sin violentar o sin atropellar los derechos del contribuyente. Estos incidentes en este aspecto puede ser el tema de la credencial, por ejemplo. Hemos observado en nuestra experiencia que en la mayoría de los casos, la administración tributaria anula la credencial y emite otra credencial con otros, con otros fiscalizadores o con otros supervisores, o bien el tema del cambio de administrador de renta. Se ha dado el caso, el cambio del administrador de renta, el que emitió una credencial y esta credencial queda anulada por otra credencial firmada por otro administrador de renta. En este aspecto, el tema de incidentes, ¿ibas a mencionar algo, Julio? No, perdón, seguir, Michael. Ok, en este aspecto, el tema de incidentes puede darse sobre el hecho de la facultad legal que tiene este nuevo administrador. Un punto importante acá es que el nombramiento de este nuevo administrador tiene que ser por parte del director general de ingresos, lo que usualmente no se cumple, porque quien ha nombrado estos nuevos administradores de renta, lo que hemos visto en la práctica es que lo hace el director de recursos humanos. Entonces, desde ahí ya se va creando o se puede ir creando una serie de puntos para atacar o para ir armando, digamos, la defensa en este aspecto. Llegado al punto de que el auditor o la administración tributaria realizó su fiscalización, ellos tienen que entregar, digamos, el último día, el día que levantan campo, como decimos popularmente, ellos tienen que entregar un documento que se llama finalización de auditoría. Y no solo este documento. En el Código Tributario se menciona de que además de este documento de la finalización de auditoría, ellos tienen que entregar un documento en donde se haga un resumen de los puntos o de los ajustes que ellos determinaron. Bueno, no un resumen como tal, es decir, no van a mencionar de que
En la cuenta X de gasto X se realizará un ajuste de X monto, sino en la práctica, pues lo que ellos realizan o entregan es un pequeño estado de resultados en donde ellos mencionan cuánto es, o consignan, perdón, cuánto es el monto que el contribuyente declaró y cuánto es el ajuste que determinó la administración tributaria. Muy importante en este punto es que los documentos en la finalización de la auditoría son exigidos que lo dejen y que lo entreguen como tal. La llamada finalización de la auditoría y la mencionada ajustes preliminares. Si estos dos documentos son requisitos primordiales que sean entregados por parte de la administración tributaria al contribuyente para que el debido proceso siga su curso correspondiente, y de no realizarlo, de no entregarlo a la administración tributaria, tendríamos un punto a nuestro favor para poder mencionarlo en nuestra defensa, eh, en nuestros recursos para impugnar lo que se viene, como bien es el acta de cargos. Eh, en este punto, con el tema del acta de cargos, ya viene un poco, o mejor dicho, debería de venir bastante detallado, o como lo menciona el Código Tributario y el Procesal Civil, los ajustes deberían de venir o de estar circunstanciados. ¿Qué quiere decir este término? De que los ajustes tienen que mencionarse claramente del porqué del ajuste. Normalmente, por costumbre, la administración tributaria simplemente dice en la mayoría de las resoluciones, ¿no? Por no decir en todas, que el ajuste se establece porque no se entregó digamos, la prueba, o la prueba es insuficiente, o un ejemplo muy- que a veces puede causa bastante risa, bastante gracia, es por ejemplo de que la administración tributaria ha llegado a decir de que existen vehículos o autos de lujo que los contribuyentes, o que no son acordes para el contribuyente, o que no debería ser adquirido por el contribuyente, y ajustan su depreciación, ajustan el crédito fiscal que se genera por esta adquisición, cuando la ley de concertación tributaria ni el código tributario, menos su reglamento de la ley, establecen o discriminan o mencionan siquiera que se debe considerar como auto de lujo. La ley simplemente dice que las depreciaciones, las depreciaciones son gastos deducibles por la adquisición de los vehículos en su método de línea recta y toda la reglamentación que se menciona. En ninguna parte habla, pues, de autos de lujo, por ejemplo. Eh, este tema de circunstanciar pormenorizadamente cada uno de los ajustes, muchas veces no se cumple por parte de la administración tributaria, y es ahí donde se puede venir eh, creando o confeccionando la defensa para los recursos que se deben presentar posteriores a estas actuaciones por parte de la administración tributaria. Presentado el acta de cargos, el contribuyente, como bien conocemos en el Código Tributario, menciona de que el contribuyente tendrá 15 días para presentar el descargo, que debe entenderse el descargo como un documento en donde se menciona eh, el desacuerdo de los ajustes y o la aceptación de, 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 de algunos ajustes con los que, pues,
el contribuyente esté conforme o esté de acuerdo en que se mantenga. En la mayoría de los casos, en nuestra experiencia, hemos observado que aun cuando se mencionan ajustes que se acepten, la administración tributaria casi nunca emite una opinión en las resoluciones en las resoluciones que entrega el contribuyente, casi nunca emite una opinión respecto de los ajustes que el contribuyente acepta. Presentado el descargo, que como bien les menciono, el contribuyente que tiene 15 días para presentarlo, y la administración tributaria ahora, con la última reforma que hubo al Código Tributario, la administración tributaria tiene 30 días hábiles para responder ese descargo y emitir resolución determinativa. Anterior a esta reforma, y lo menciono porque es un dato importantísimo, es que anteriormente la administración tributaria no tenía un término establecido para responder o para emitir la resolución determinativa. Y se venían casos, y la mayoría de las resoluciones en aquel entonces se desarrollaban sobre ese tema, que la administración tributaria no podía tener un tiempo indeterminado para emitir resolución determinativa, que no puede dejar al contribuyente en espera de un actuar o en espera de un juicio o de resolución en este aspecto de manera indeterminada. Pues, es decir, se irrumpe se estuvo violentando el derecho del contribuyente a una justicia pronta, como lo menciona la Constitución de nuestro país. Entonces, bendito Dios, pues, de que en este aspecto ya no hay sufrimiento, pero tampoco lo podemos ver como, no únicamente como algo positivo, sino también como algo negativo, porque la administración tributaria, de una forma u otra, legal o no, va a emitir resolución determinativa en tiempo y forma, y eso puede perjudicar aún más a los contribuyentes, porque los ajustes bien pueden ser totalmente irrisorios, totalmente ilegales, y esto acrecenta el tema o las posibles formas de defensa para el contribuyente. Digo acrecenta porque, es decir, de alguna manera, la administración tributaria, como ustedes ya han de conocer, hace caso omiso a todos y absolutamente los argumentos que un contribuyente menciona o desarrolla en un recurso. Relacionado a los incidentes que se pueden presentar en una resolución determinativa, bien podía mencionarte este tema de que la administración de renta emita la resolución determinativa de manera extemporánea. Este incidente debe de promoverse inmediatamente ante la misma institución. Es decir, el incidente se promueve mediante un escrito donde el contribuyente menciona o expresa estar en desacuerdo del momento en que se emitió la resolución determinativa, siendo que hoy día existe un término establecido. Entonces, este incidente es necesario para que vaya creándose una prueba más, porque este escrito debe quedar en el expediente del contribuyente que resguarda la administración tributaria. Con esto se, se adelanta o se adelanta un contribuyente para ir creando pruebas necesarias para que, llegado el momento, ante el tribunal, que es la máxima autoridad en este proceso administrativo o en instancia administrativa, que es la mayor autoridad y es ante quien se le puede, digamos, argumentar de manera más técnica, más legal, todos estos puntos que se pueden ir creando o armando
en el transcurso de la fiscalización antes de llegar a su instancia. El tema de las pruebas que consignan o que se mencionan acá en este documento, el tema de las pruebas es lo que les venía comentando desde el punto de la entrega que se hace a los fiscalizadores. Las pruebas que se presentaron a los fiscalizadores claramente bien pueden ser las mismas que se vinieron presentando, como les menciono, junto con el acta que se vino haciendo con cada entrega, el acta notariada, claro está, que se vino entregando al fiscalizador en el momento del desarrollo de la auditoría. Va a tener, como les decía, un peso o una consideración legal, porque pues, los documentos fueron entregados conforme lo que la ley menciona de un fedatario público. También puede darse el hecho de que normalmente la administración tributaria menciona de que las pruebas son insuficientes. Esa es digamos, la frase preferida de la administración tributaria en estos actos, de que las pruebas son insuficientes para desvirtuar el ajuste tal. Menciono esto porque es más que conocido de que esta es, digamos, la forma de abordar las pruebas en las resoluciones determinativas por parte de la administración tributaria. Y esto es un punto muy importante porque también se puede argumentar en los recursos de que las resoluciones, en su gran mayoría, casi siempre, son emitidas sin motivación, como bien lo menciona la ley de lo contencioso administrativo. Las resoluciones de la administración tributaria deben de estar motivadas. Así lo establece también el Código Tributario. En el artículo 162, numeral 5, dice que la resolución determinativa que emita la administración tributaria, en el numeral 5 dice que uno de los requisitos tiene que contener la apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas. Es decir, entiéndase apreciación como una valoración y una explicación del por qué no son suficientes para argumentar o para defender o para desvirtuar un ajuste. Cosa que en la práctica normalmente esto no lo hace, no lo realiza. Entonces, ahí les dejo también otro argumento que esto debe contener o que se puede incluir en un recurso, la motivación. Esto lo menciona la ley de los contenciosos administrativos en su numeral 1. No recuerdo, no preciso en este instante el literal. El numeral 1 tiene varios literales, como 20, 25 creo. En uno de ellos habla de la motivación y obviamente, como les digo, la motivación es que se aprecie las pruebas o los argumentos y que se haga una explicación del por qué no se acepta o de la prueba o del por qué está o puede estar la administración tributaria en desacuerdo del argumento o la defensa que se está mencionando. Como les digo, en la práctica esto no se observa. Emitida la resolución determinativa, Michael, digamos, sí, mejor. si solo me dejas comentar algunas consideraciones respecto a estas dos primeras fases y te das un break para para que continúes después con la parte de los recursos. Solo Okay. quería mencionar algo y siempre asociado
con el tema principal, que es el panorama, o sea, cómo está la situación tributaria en Nicaragua. Ya vimos la parte de la información pública, que es el comportamiento de la recaudación, los ingresos públicos del gobierno central, pero ahora estamos en la parte ya del contribuyente, o sea, en el campo. Y sobre lo que mencionaba Michael del tema de los requerimientos, aquí es algo muy interesante. No sé cuántos de los que estamos acá presentes ya han o han servido de asesores de una auditoría fiscal o han sido parte de una auditoría fiscal. Yo recuerdo que para cuando ya nosotros iniciamos, porque somos casi de la misma escuela, digamos, en el 2009 por ahí, los requerimientos no eran como lo son ahora. Hoy por hoy, estos requerimientos que hace la administración tributaria son bien extensivos y bien completos en parte. Y esto lo menciono por la importancia o por los efectos adversos que pudiera tener al contribuyente de cara a no tener toda la información. Ejemplo, yo ayer conversaba con Michael y le decía, no todas las empresas y especialmente las pequeñas empresas dentro de sus estados financieros elaboran un juego completo de los estados financieros. Normalmente ya existe la costumbre de que estado financiero es balance y estado de resultados. Pero la administración tributaria en sus requerimientos está pidiendo estado de cambio, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio, y el hecho de decir no, no lo hago o no, no lo tengo, puede dar cabida. No vamos a discutir o a debatir sí o no, si es legal o no, pero puede dar cabida al tema de una sanción administrativa en contra del contribuyente. Ya se ha visto, yo lo he visto. Este es un ejemplo de muchos que pueden existir respecto a los requerimientos. Es por ello que es importante conocer cuáles son estos requerimientos que hace la administración tributaria, y aunque no seamos o estemos sujetos de momento de una fiscalización, hacerse la autoevaluación y decir, ¿estoy preparado yo para presentar todos estos requerimientos? Es una buena, ¿cómo podría decir? Una buena tarea a realizarse uno mismo sin necesidad de que venga la fiscalización. Ahora, sobre el tema de los requerimientos, y que va a ser uno de los puntos que vamos a ver en los temas de los fallos del TATA, es que normalmente, ¿qué ocurre? Está el auditor ahí y te pide un requerimiento, y como que fuéramos, no sé, conocidos, familia, que se los entregan, como dice Michael, en ocasiones sin ningún acta, ¿verdad? O ninguna formalización, se los entregan y listo. Eso es uno de los errores. Y el segundo es que se los estamos entregando, pero sí en fotocopia simple. Y se van a dar cuenta, y por eso estoy tratando de concatenar con los fallos del TATA, que eso es una de las causas por las que votan el proceso en contra de los contribuyentes, porque entregan toda la documentación en fotocopia simple, y lo que dice el TATA o dice la administración tributaria, no, no te puedo admitir esa prueba porque no viene certificada en este caso, por un abogado, un notario, que me dé fe de que es conforme a su original. Con esto yo no estoy tratando de ver la legalidad o no de los criterios, sino lo que está sucediendo como tal, sin dejar de un lado la legalidad, por ende, ¿verdad? Ahora, lo que hablaba Michael respecto a estos fallos procesales, donde uno puede promover un incidente, yo lo llamaría como aspectos de formas y de fondo. ¿Qué sucede? Hay contribuyentes, no todos, ¿verdad? Pero sí hay contribuyentes que creen que una fiscalización solo es decirme y te digo. ¿Qué quiero decir con esto? Dame la factura, ahí están las facturas. Dame los cheques, ahí están los cheques. Y no, no solamente es la parte de entregar información dentro de un proceso, en este caso administrativo, llegando hasta ese momento ahí, ¿verdad? Dentro de un proceso administrativo, uno tiene que estar atento a los requisitos que establece la ley para cumplir, ya sea con una obligación o un deber, en este caso formal,
a fin de que, como mencionaba Michael, en una instancia posterior o en el momento a través de un incidente, uno decir, oye, espérate, aquí estás incumpliendo. Me dicen, yo he tenido casos que dicen, mira, dame eso, mañana vengo a traerlo. No, espérate, Michael ya dijo, son 10 días, no te tenés que afanar y entregar cualquier cosa, o entrego todo y sin revisar. Entonces, eso es muy importante porque son situaciones que pasan en el día al día cuando uno está sujeto a una fiscalización. Sobre el tema de algo importante aquí que es un criterio y reitero, no estoy con el fin y respeto el criterio de la administración tributaria, no estoy con el fin de debatir criterios, de los 30 días que anteriormente no existía y quedaba, digamos que a discreción de la administración tributaria. Y digo a discreción porque su interpretación era que como no existía un plazo determinado, tomaba por analogía, que el Código Tributario lo permite, tomaba por analogía el tiempo que dispone la administración tributaria para responder las consultas, que son de 60 días. Eso es lo que pasaba. Como menciona Michael, gracias a Dios, igual creo, ya eso quedó regulado. Puede ser también consecuencias adversas, como menciona Michael, para el contribuyente, pero ya quedó regulado. Aún así, ¿verdad? La excelentísima Corte Suprema de Justicia ya existía bastante referencia de sentencias respecto a que la analogía que se debía de tomar como tal era la ley 350, que es la que menciona Michael, donde se estableció un plazo de 30 días cuando no existiera un plazo definido, valga la redundancia, en las leyes específicas. Sobre el tema de la motivación, yo sé que opera como dice Michael, pero también es interesante tomar esa forma de actuar de la administración tributaria como un espejo hacia nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros también tenemos que motivar bien nuestros argumentos o nuestros fundamentos cuando queremos desvanecer un ajuste o cualquier acto de la administración tributaria del cual nosotros no estemos de acuerdo. Y me he encontrado yo casos donde, no, eso yo lo puedo hacer. Sí, yo lo voy a explicar y listo. Yo voy a mencionar ahí la base legal, ya sé cuál es el artículo 39, dice la ley, dice eso. Y no es tan así. Con esto no quiero minimizar el conocimiento de otra persona, que tal vez no es su materia o su perfil, pero la motivación no solo radica en mencionar una ley o en mencionar una base legal, un artículo. Ya la Corte Suprema se ha referido sobre ese asunto. Y eso va de cara también al fisco. Y ahí es donde nosotros, los que trabajamos en defensa tributaria, tratamos de aprovecharnos cuando ellos simplemente, y es cierto lo que dice Michael, la práctica de la administración tributaria es solamente referir la base legal. Te refiero, sí, en base a tal artículo, pero nos hemos encontrado incluso situaciones irrisorias donde pone una base legal que ni siquiera nada que ver con la situación o con el hecho. Entonces, es por eso que la Corte dice, no basta mencionar un artículo para decir que está motivado. Ya tiene que haber como una cronología, lo llamaría yo, un razonamiento de eso con el hecho en cuestión. Esas son situaciones que se tienen que tomar en cuenta porque es parte de lo que se vive, es parte de lo que hace la administración tributaria, es parte de lo que hacen los contribuyentes a la fecha lo hacen, ¿verdad? Y hay que ponerlo claro. Para que Michael continúe y ya se ha dado su reposo con el proceso, a mí me gustaría mencionar que si bien, a como está en la figura, ¿verdad? El proceso de fiscalización y todo lo que involucra, que hemos tratado de expresarlo gráficamente, puede verse sencillo, como cuando una persona empieza a manejar por primera vez y ve en una carretera solo, lo ve fácil, pero cuando ya sale a la carretera y son de 5 o 6 carriles y viene el montón de vehículos, pues no saben qué hacer o cometen muchos errores. Y esos errores tienen un precio alto
al momento de una resolución. ¿Por qué? Porque no supimos qué decir o hicimos o actuamos de manera indebida. Incluso hay veces actuamos legalmente, pero el beneficio, el costo-beneficio de haber actuado así tal vez no era lo más apropiado. ¿Y qué digo con esta situación? Por ejemplo, puedes actuar legal o te pueden recomendar actuar legal, pero eso te va a causar, por ejemplo, no sé, insolvencia, que a la vez no te va a permitir generar documentos fiscales en caso de que que estés con imprentas físicas, y a la vez no te va a poder generar solvencias para importaciones, no vas a poder importar, a la vez no vas a poder, si sos beneficiario de exoneraciones, que tus proveedores, que tus clientes te generen la exoneración. Entonces, muchas veces también no solamente es la parte legal, sino ver un poco más allá. Con esto no quiero que se malinterprete, no estoy dejando de un lado la ley, pero sí ver cuándo beneficia, cuándo realmente un procedimiento vale la pena hacerlo y cuándo no. O sea, yo me he dado la tarea de que con contribuyentes donde tal vez son, ¿qué? 12.500 pesos, pero el hecho de que tal vez tenga 10, 20 contenedores parqueados y el costo de eso va a ser, cuidado, 1.000 veces más de lo que me están cobrando, prefiere uno analizarlo y evaluar. Hay otras opciones, ¿verdad? Hay otras opciones que operan. eh, Podría optarse por pagos bajo protesto, pero eso va a depender de cada situación y del cliente en cuestión como tal. De momento, Michael, eso es mi comentario como para irlo concatenando con el tema en cuestión, pues que es cómo está funcionando el sistema tributario en las empresas como tal. Gracias, Michael, por permitirme hablar. Claro que sí, Julio. Punto importante es el tema de las pruebas, como mencionaba Julio. Estas pruebas pueden irse generando, como ya les mencionaba anteriormente, dentro de un acta emitida y certificada por un notario y pueden ir siendo eh, selladas y firmadas o certificadas por un notario a su vez. Es decir, desde que se va entregando en el proceso de fiscalización, estas pruebas pueden irse entregando ya certificadas en su fotocopia, porque aunque posteriormente, iniciado el tema de los recursos, cuando se inicie el recurso de reposición, que es lo que continúa tras la presentación de la resolución determinativa, en este momento las pruebas pueden entregarse de manera certificada por notario, es verdad, pero si se entregan, o mejor dicho, al entregar pruebas o documentos o evidencia en copia simple en el proceso de fiscalización, estas, claro está, van a ir quedando en el expediente de la causa. Y la administración tributaria va a tomar mano de este asunto, va a agarrarse de esta parte y va a decir, estos documentos, lo de siempre, estos documentos no son suficientes. Por eso le hacemos mención de que en el proceso de fiscalización se entregue un acta notariada y preferiblemente que las evidencias de las pruebas vayan también certificadas. Avanzando ya en el tema de los recursos, de manera general, solo les voy a mencionar los 7 requisitos que debe contener un recurso, como es la indicación de la autoridad, funcionario o dependencia a la que se dirige, el número de RUT del contribuyente y número de cédula de identidad, hablando de personas naturales, nombres, apellidos y generales del general de ley, perdón, del recurrente, y de igual manera cuando no actúe en nombre propio, deberá acreditar la representación. La reseña
la reseña del acto de disposición que se objeta, la razón de su impugnación, la petición o la formulación de las peticiones, la exposición de los perjuicios directos o indirectos y las bases legales y técnicas que sustenten el recurso. También el señalamiento del domicilio tributario para recibir notificaciones y el lugar y la fecha, lugar, fecha y firma del recurrente. La ley menciona que bien puede ser la huella digital en caso que no pueda firmar. Estos son los requisitos que debe contener un recurso y tras presentada la resolución determinativa, el primer recurso es el de reposición. Este recurso de reposición, el contribuyente debe presentarlo en un plazo de 8 días hábiles y de 10 días hábiles para la presentación de la prueba. Menciona el Código Tributario. Ambos deben ser contados a partir de la presentación o de la notificación de la resolución determinativa. Cabe destacar o cabe aclarar de que el tema de los 10 días para la presentación de las pruebas se reduce en 2 días después de presentado el recurso de reposición. El recurso de reposición entrega a los 8 días y a los 10 días las pruebas, es decir, 2 días después de presentar el recurso de reposición, aunque de preferencia siempre hacemos esta recomendación, se presente todo en un solo momento, porque después la administración tributaria, se da el caso, va a decir, no los presentaste, no los trajiste. Claro está, no siempre se tiene que resguardar o siempre se tiene que proteger con el tema de las remisiones, de las entregas de documentos, del sello que debe de tener esta recepción de escritos, de documentos, de presentación de pruebas. Pero suele suceder. Les voy a comentar un poco más adelante en el tema de la inadmisibilidad que se menciona ahí, un caso, brevemente un caso una situación que nos sucedió en cuanto a esta inadmisibilidad. Tras presentar el recurso de reposición, según el artículo 97 del Código Tributario, la Administración Tributaria tiene 30 días hábiles posteriores a la presentación del recurso para emitir resolución al respecto, que con ella la administración o el administrador de renta emite resolución del recurso de reposición. El contribuyente, en un plazo máximo de 10 días, debe presentar el recurso de revisión. Este recurso de revisión se presenta ahora, perdón, es decir, el recurso de reposición ante el administrador, el recurso de revisión ante el director o el titular de la administración tributaria. Igual, hay una apertura para presentación de pruebas, pero lo recomendable es que para evitar un daño al medio ambiente, mencionar de que las pruebas ya fueron presentadas en el recurso de reposición y que no se van a presentar nuevas pruebas porque pues, las mismas consignadas en el recurso de reposición son las que se mantienen como medio de prueba ante este nuevo recurso. Aunque la ley menciona pues, de que hay una apertura de 10 días hábiles también para la presentación de las pruebas. El director o el titular de la administración tributaria emite la resolución al recurso de revisión con, a la que se le va a impugnar con el recurso de apelación. El recurso de apelación, como bien lo menciona el artículo 99, se debe de presentar también en un plazo máximo de 10 días. Pero, ¿qué sucede con este recurso? Este recurso se tiene que dirigir al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, es decir, el TATA, pero se debe ir a dejar para que se recepcione ante el titular de la Administración Tributaria, porque según la ley, según el Código Tributario, él lo trasladará o lo enviará al tribunal, al TATA. ¿Qué sucede aquí? Que fue el caso que les comentaba que tuve una situación. Normalmente ahora, a partir de unos, a ver, hace tal vez 5 años más o menos, el titular de la administración tributaria te manda a que
consigné en la copia certificada por notario que presentas de tu poder de representación, que consigné el timbre de, ahora creo que es de 17 córdobas, en aquel entonces era de 10 córdobas, por cada hoja como carga, como carga tributaria a estas fotocopias. En caso de no presentarlo, claro está, es decir, te hace un auto de subsanación y te manda a subsanar esta falta. En mi caso, yo subsané, presenté mi escrito en donde estaba subsanando, presenté el poder con el timbre correspondiente, el poder certificado por foto, dado que era fotocopia, y lo presenté. Aún con ello, el administrador, el director de la administración tributaria me emitió un recurso por inadmisibilidad, perdón, una resolución por inadmisibilidad. Es, eh, pues prácticamente me estaba diciendo que el recurso de apelación que yo le presenté ante él y que debía de trasladar ante el Tata no lo va a tramitar, no lo va a trasladar, lo va a enviar ante el Tata porque es inadmisible, dado que según él no había subsanado lo que me estaba refiriendo en un acto anterior. El procesal civil, el Código Procesal Civil, abre un nuevo curso, una nueva, digamos, una vía, no es nuevo, pues esto ya estaba en el procesal civil, sino más bien un nuevo encauce para evitar esta arbitrariedad. Este recurso de inadmisibilidad se presenta directamente ante el Tata y no es más que decirle al Tata, miren señores, el señor director no me quiere admitir el recurso de apelación que presenté ante él, que yo voy a trasladar ante ustedes, por, el recurso, este recurso de inadmisibilidad, perdón, no lo había aclarado, es el que se menciona en el Código Tributario como recurso de hecho. El procesal civil en su última reforma que tuvo, que se reformó la ley de concertación tributaria, el Código Tributario y también este nuevo proceso civil, eh, me, eh, reformula el nombre de este recurso y deja de llamarse recurso de hecho y ahora pasa a llamarse recurso por inadmisibilidad en el proceso civil. En el Código Tributario pues todavía se mantiene ese nombre, pero se los aclaro para que lo manejen con esta nueva modalidad. En el procesal civil se mencionan todos los requisitos y los pasos que se deben de realizar para presentar este recurso de inadmisibilidad. Se le piden pruebas certificadas a la propia administración tributaria, ordenadas por el tribunal, por el Tata. Estas pruebas se deben de entregar al contribuyente. El contribuyente con esas pruebas presenta el recurso ante el Tata. Al final de cuentas, demostré de que yo había subsanado mi poder. Ahí estaba el timbre, incluso en las pruebas que me estaban entregando, certificadas por la misma, por un abogado de la administración tributaria, ahí estaba el timbre. El TACA falló a mi favor, me dijo al director que le diera trámite al recurso de apelación y que lo trasladara ante ellos. Esto lo hago mención porque hoy día esto se está viendo mucho, se ha convertido en práctica general de la administración tributaria. Eh, También puede presentarse el tema de la deserción. El director de la administración tributaria está declarando los recursos desertos porque en algunos casos puede darse por el tema de los plazos. Te lo declara inadmisible y, perdón, te lo declara presentado extemporáneo el recurso y te emite una resolución de deserción. Esto es, entiendo esa deserción como, es decir, como que el contribuyente está desertando del proceso, está huyendo, dio un paso atrás. Entiéndase como deserción, más o menos de esta forma. Esto no quiere decir de que ahí acaba el proceso, pues no es como que te lo declare inadmisible, sino que el contribuyente puede continuar con el proceso. Obviamente, en algunos casos, como puede ser el tema de los plazos,
Tuvimos una experiencia con Julio, ahí con un cliente, de que adrede, claro está, la administración tributaria está contando los plazos ahora, a partir del día en que te notifican. Porque el Código Tributario claramente dice de que, eh, las notificaciones surten efecto a partir del día siguiente de notificada. Entonces, está haciendo una mala interpretación, una equivocada interpretación de los términos y los plazos, y mediante esa arbitrariedad te está declarando deserto los recursos. Presentado el recurso de apelación, el director, el titular de la administración tributaria, envía perdón, este recurso ante el TATA para que pues, se le dé el trámite correspondiente. La admisión y la apertura a prueba la declara también el director, y esto también, de igual forma se deben de presentar ante el TATA, pues si hubiese alguna prueba eh, pertinente que se pueda presentar, como es, por ejemplo, puede darse el tema de que también en la admisión te mande a subsanar de igual manera, pues, muchachos. Eh, Puede darse también, como bien se menciona aquí en la parte, en la columna, en la tercera columna, lo que es el desistimiento. Y es que hoy día, como bien al de conocer, se está manejando un tema o un proceso extraoficial como es el conocido como mesa técnica, pues que no es más que entrar a negociar con la administración tributaria un reparo que haya realizado a negociar. En la mayoría de los casos hemos visto que hasta el 80% ha dispensado de principal y por ende eh, sanciones accesorias de un reparo, y pues el contribuyente termina pagando o cancelando la obligación que se determine conforme a lo dispensado, a lo no dispensado. El desistimiento pues es presentar un escrito en donde se le dice a la autoridad, a donde se presente, de que uno como contribuyente o el contribuyente está desistiendo de continuar con la causa iniciada, y pues, que ahí finaliza, que ahí termina. No necesariamente se tiene que mencionar la razón del por qué, que bien puede darse en mesa técnica, donde que haya llegado a un acuerdo. Únicamente, como bien lo menciona la ley 350, que el desistimiento puede darse por parte del contribuyente en cualquier momento que lo tiene conveniente. Eh, si no hay un desistimiento, si la causa llega ante el TATA va a emitir una resolución del recurso de apelación, normalmente que nosotros las podemos consultar, las podemos ver, las podemos cargar en la página web del TATA. Ahí están todas las resoluciones que se han emitido, creo que del 2014 a la fecha. Obviamente ellos, en la mayoría de los casos, cortan o quitan el nombre de los contribuyentes por tema de sigilo. Y esta resolución emitida por los señores del tribunal del TATA va a estar o puede impugnarse en la instancia jurisdiccional, entiéndase, instancia judicial, mediante un recurso de amparo o mediante una demanda en lo contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo. El recurso de amparo se presenta ante la sala de lo constitucional, y aquí inicia un nuevo proceso, pero judicial. Y ya es otro asunto, otro tema, y nosotros pues nos estamos limitando a hacerles conocer, hacerles ver cómo es el tema del proceso administrativo. Dejo a Julio para que continúe Gracias, con la Michael. presentación. Me gustaría adicionar algo a lo que muy bien ha dicho Michael, es el tema del desistimiento. Tampoco créase que el desistimiento solo está vinculado a la mesa técnica. El desistimiento puede estar asociado a una voluntad propia del contribuyente, de decir, bueno, me sale más caro seguir que pagar esto.
puede ser, no solo a la mesa técnica. Ahora, también el tema de la mesa técnica, mesa de negociación, no es algo de hecho, no es algo que yo llego, hablo, sí, negociemos, ya no, hay un procedimiento que hay que seguir a personas a quien hay que dirigir las comunicaciones. Esto para aclarar, ¿sabes? Para aclarar que el desistimiento no solo está relacionado con esto. Asimismo, el desistimiento puede operar en cualquier fase antes del proceso, ya sea que estemos en reposición, en revisión, en apelación, incluso en amparo, en demanda de lo contencioso, para estar claro de esta situación, porque ocurre el hecho de que tal vez las mesas técnicas, que me ha quedado mi experiencia, o situaciones en que en menos de un mes lo autorizan, o en menos de un mes se consuma, pero otros casos donde hasta 7 meses y todavía ni siquiera está la reunión virtual que están haciendo hoy por hoy. Entonces, pasado ese tiempo, no quiere decir que si yo ya hice la solicitud de mesa de negociación, yo voy a dejar mi proceso. Ok, ya lo hice, listo. No, yo tengo que seguir con mi proceso. Caso contrario, pues puedo salir muy perjudicado. Por eso tengan cuidado de que si alguien le dice, no, hombre, si la DGI ya me dijo que hasta ya tuvimos la reunión, puede ser que ya tuvimos la reunión y me dijo que sí, que vamos a llegar a un acuerdo, no te preocupes. No te vayas a la siguiente instancia, ya, pues eso es falso, jurídicamente hablando. No estoy diciendo que no pueda hacer, yo no lo he visto, pero incluso la misma administración tributaria, porque esto es con la central, la misma administración tributaria te dice, seguí tu proceso, hay que tener cuidado con esto. Creo que esto es interesante, como mencioné al inicio. Es probable que la mayoría lo conozca, pero habrán situaciones que tal vez podamos compartir y sean nuevas o sirvan de refuerzo. Pero es importante saber cómo está operando esta situación en la vida real. Vamos a ver, a pasar con las resoluciones del Tata. Quiero mencionarles que estas resoluciones son públicas, no es que no las estamos sacando de ningún lugar oculto. Está en la página del Tata, que es ttwta.gov.ni, y ahí están todas las resoluciones del 2020 al 2022 incluso, y años más atrás. Están a la fecha, creo que estamos en agosto, sí, hay publicadas de agosto. Para efectos de esta sesión, estamos abordando al cierre de igual del informe que publicó Hacienda Pública, que es el primer trimestre del 2022, entiéndase, marzo. Igualmente en las resoluciones, estamos desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022. Aquí es importante también mencionar que el Tata es el encargado de resolver, es la última instancia en la vía administrativa para resolver las situaciones tanto de la Dirección General de Ingresos y como de la Dirección General de Aduana, única y exclusivamente. Estas situaciones pueden ser por recursos o por actuaciones arbitrarias de estas administraciones. Cuando hablamos de actuaciones arbitrarias, eso se lleva vía queja, y también el Tata es la instancia que corresponde fallar sobre estos casos. Ok, he tratado de resumir, pareciera fácil hacer esta pequeña figura, pero ya solo el hecho de extraer, porque el Tata publica la sentencia, ¿cómo podría decir? Combinada, sí, todas conjuntas. Es decir, ahí van las sentencias de aduana, las resoluciones, perdón, de aduana y las resoluciones de DGI. Si en un año hay, ¿qué? 1.700, 1.800 resoluciones, no hay una forma de diferenciar cuál es de DGI y de DGA. Al menos yo no la he identificado. Entonces, uno tiene que ir abriendo y separando cuál es de DGI y cuál es de DGA. La realidad es que las situaciones de DGA por la naturaleza son mayores, son una cantidad súper significativa de resoluciones por multas, sanciones, etcétera, y cosas de fondo.
Entre el periodo que estamos mencionando, enero 2020 a marzo 2022, se publicaron más de 750, creo que andan como por 752 sentencias. Aquí vamos a hablar de aproximaciones por cualquier margen de error, ¿verdad? 700, más de 750 resoluciones publicó la Administración Tributaria. Vamos a empezar con la parte del SAT. Hay 83 fallos por parte del TATA, donde dice que el SAP, que es el silencio administrativo positivo, los que no están con el término, dicho de una forma sencilla, si una autoridad disponía de un tiempo para responderte, cualquier situación, tenía un término legal y no te responde, la ley lo que te dice que lo que vos mencionaste se debe entender por aceptado. Eso lo dice el Código Tributario, específicamente, que es la ley que regula la parte de la DGI, y también lo dice la ley 350. Históricamente, el TATA, incluso la DGI, con la única diferencia que la DGI pues siempre buscaba cómo decir no, porque es la política interna de ellos, con respeto, ¿verdad? Históricamente el SAP siempre aplicaba en la vía administrativa, es decir, el TATA decía sí al lugar si realmente existía. Vamos a poner estos 2 años, pues, pero sí un poquito también más atrás ha venido un nuevo criterio desde mi punto de vista no fundamentado realmente, porque no sé si tomarlo como criterio o como algo que ellos consideran como tal, porque el criterio para mí estaría fundamentado, que es lo que decíamos anteriormente, razonado, motivado. Todo SAT dice el TATA que es improcedente, porque él cree que no tiene la facultad para resolver sobre ello y que la facultad le corresponde a la parte de la Corte Suprema de Justicia en lo contencioso administrativo. Esto no quiere decir de que si nosotros tenemos el SAP, me voy a ir a lo contencioso administrativo de un solo, porque tengo que agotar la vía administrativa para irme a esa instancia. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con eso, o cuidado en considerar, respetando el criterio de cualquier asesor o de cualquier persona contribuyente, de coincidir con el criterio del TATA. Desde mi punto de vista, si aplica el SAP, uno tiene que promoverlo en la instancia correspondiente, hablándose ya sea si fue en reposición, revisión o apelación. Voy a dejar este tema del IR de último. Han habido más de 50, son como 54 fallos favorables. Cuando digo favorable es que el TATA dijo al lugar parcialmente. No quise ser tan específico ahí y decir cuánto a detalle, pues se llenaría mucho la presentación, pero hay como 54 fallos favorables al lugar y al lugar parcialmente. Los que sí les puedo asegurar que ninguno de esos fallos que dicen al lugar parcialmente o al lugar en su totalidad, nulo, todo lo actuado, etcétera, ninguno tiene que ver con una revisión al impuesto sobre la renta o al impuesto al valor agregado. Podría llamarse como excepción que hay un caso que Michael mencionaba, que es sobre cuando hacen un cambio de administrador de renta, te notificaron el acta, la credencial con el administrador Juan, y después quien te firma el acta de cargo es el administrador B y te dicen, no, ahí hay un memorándum del director de recursos humanos. Hay una resolución que tiene que ver con el IR, pero no tocó el fondo, sino tocó la forma, donde le dieron al lugar en la forma y que se llevara todo para atrás, o sea, se llevara que se corrigiera esa falla procesal. Aunque es interesante porque hay varios casos, pero solo en ese particular le dieron al lugar.
Y puedo decirlo con certeza que ese caso, aunque se dio al lugar, el contribuyente pagó. Esto ya es por conocimiento mío, ¿verdad? No es que en la resolución se mencionaba como tal. Los demás casos son multas, se los dejo, o sea, pueden leer la sentencia, son multas de 12.500 pesos, multas de 32.000, 3 casos de cuota fija, pequeños. En los parciales, podríamos estar con el tema de los avalúos catastrales. Básicamente, y aquí sí voy a ser directo, básicamente no es en modificar el valor catastral, aunque sí hay unos casos, ya lo voy a mencionar, sino es mandan a modificar, por eso dicen parcialmente, el impuesto a pagar. Porque si tal vez la tarifa es del 1, no sé si algunos recuerdan, y creo que lo está haciendo incluso la Administración Tributaria, yo saqué el avalúo hoy, pero la escritura hace un año, entonces como que te cobra un mantenimiento de valor y el Tata dice, eso sí, gracias a Dios ha dicho no siempre. Dice, no, si dice 100 por el 1, ese es el valor que le vas a cobrar, no le vas a cobrar ningún mantenimiento de valor. Eso es lo que se está declarando al lugar parcialmente. Hay un par de casos, podría decirse que unos 5 tal vez, donde se declara, no más, al lugar total al tema de los avalúos catastrales por chocho, yo diría más que evidente. Voy a poner el ejemplo que es lo que mencionaba en uno de los casos. Se hizo primero un avalúo de la propiedad matriz vamos a poner 5 millones. Se hace una desmembración de una parte de esa matriz que representa tal vez el 20% y está valorada en 20 millones. Entonces dice, espérate, ya, yo creo que ella no tendría ni qué decir para fallar con un no al lugar. Entonces esas son las situaciones donde no ha quedado más que otra que decir sí al lugar, pero son pocas. Pero vuelvo y repito, al lugar por IR y al lugar por IVA, no. No hay ninguna resolución dentro de nuestra revisión con cualquier margen de error, pero no hay ninguna que le hayan dado lugar a un contribuyente por la notificación que haya hecho la Administración Tributaria de un ajuste al IR ni al IVA como tal. 20 fallos de desistimiento aproximadamente, es lo que mencionaba Michael. Esto puede ocurrir, y lo que yo decía, en el proceso administrativo o en la parte judicial. Puede ocurrir, aquí vamos a actuar presuntuosamente por mesa técnica o por decisión propia. 80 fallos, más de 80 fallos decretados desertos, inadmisibles e improcedentes. Y aquí es lo que mencionaba yo en el sentido figurado de que no es lo mismo ir en una carretera vacía que ya enfrentarse a una carretera de 6 carriles con vehículos de todo calibre, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando nos aventamos, y los que trabajamos en esto también, en tema de impuestos, siempre confirmar incluso, leer, no creer que todos lo sabemos, porque podemos llegar a esto, pues, a que una resolución o un caso, ¿verdad? Una causa nos la declaren inadmisible, nos la declaren improcedente, por no cumplir un requisito, por presentar documentos o recursos fuera del plazo establecido, o, como mencionaba Michael, o fuera del plazo según el criterio de la Administración Tributaria, que fue uno de los casos que nos pasó a nosotros. Que si bien es cierto, puede considerarse beneficioso porque al estar claro en la ley, se entiende que en la parte judicial, en la demanda de lo contencioso, es más que probable ganarlo. Pero no se busca eso, y es lo que yo trato de compartir aquí, cómo está la situación
en el campo, en el día al día, que puede diferir incluso de la ley. Entonces es muy importante, al menos esa es mi filosofía o mi forma de trabajar, siempre ver las dos caras de la moneda. Ya, ¿qué me conviene? Irme con mi criterio, ser cerrado, ser asesor cerrado, o brother, por un día, mejor presentémoslo un día antes y evitarme ese problema. Ya, eso es un tema de decisión que se debe valorar. Hay más de 200 fallos, vean la diferencia entre más de 50 fallos favorables y parciales que decía que incluyen multas y temas de valores catastrales, a más de 200 fallos donde se declara no al lugar, perdón ahí por la palabra, la ausencia de la A, no al lugar a temas de asuntos catastrales. Desde mi punto de vista hay bastante falla y tal vez voy a hacer un poco, a extenderme del fin de esta sesión, pero sí hay bastante falla en la parte de los valores catastrales, en cómo fundamentan, es mi humilde apreciación, cómo fundamenta tanto la DGI y el TATA ese punto de vista, ese asunto. ¿Qué otras situaciones hay? Entre los casos que se ven en las resoluciones importantes, IVA, particularmente devoluciones. No digo que no hayan devoluciones, porque el mismo informe el que mencioné al inicio, donde está el tema del comportamiento de la recaudación tributaria, se menciona a estos créditos fiscales. Estos créditos fiscales no necesariamente tienen que ser vía salida de efectivo, también puede ser compensación, pero no es que no hayan autorizaciones de créditos fiscales. Tal vez ya son sectoriales. Aquí estoy hablando de más, pero en los casos donde, por ejemplo, se le autorizó una parte y la otra parte no, y el contribuyente impugna esa resolución de que le hayan excluido un monto X del total solicitado como devolución, ninguno se declara lugar. Ninguno se declara lugar. Hay ajustes en el IVA, pero si me dicen, Julio, en una balanza, el IR es como un cohete, se dispara. Se dispara largo respecto al IVA. Las revisiones del IVA son poquísimas en relación al IR, ¿verdad? Son poquísimas en relación al IR. Está también el tema del inventario, la solicitud que hacen las empresas para deducirse por destrucción de inventario, y particularmente aquí está el tema, creo que hay un denominador común en las resoluciones sobre estos casos, son productos vencidos. Hay un criterio ahí, los voy a llamar interesante, pues, pero de la administración tributaria para no reconocer la deducibilidad de esto. Tampoco con esto estoy diciendo que no reconoce, probablemente la impugnación se da por una parte que no se reconoce, y en otros casos puede ser por el total. Está el tema, también hay asuntos de PMD, de pago mínimo definitivo, no lo consideré como IR como tal. Particularmente esto está asociado con el artículo 59, numeral 2, donde exceptúa, ¿verdad? Exceptúa, no exime, exceptúa, excluye a ciertos contribuyentes, a industria, del pago mínimo. Y estos son los que están los precios controlados por el Estado. Lo que pasa es que con la reforma del 2019, de marzo de 2019, al reglamento, que es una norma inferior, vino el reglamento y dice, no, esto, lo que dice la ley solo son las distribuidoras de energía. Entonces, ha existido, incluso en auditoría donde yo he participado, en sectores farmacéuticos, ya entiéndase, auditoría financiera, he hecho el comentario de este asunto, y es una situación que hay como 5 o 6 casos, creo, donde igual no se ha dado lugar, y los contribuyentes, desde mi punto de vista, fundamentan bien su derecho sobre este asunto. El PMD también hay un tema interesante de unas empresas cafetaleras, empresas también sobre el sector de
¿cómo que se llama? Supermercados sobre la base imponible, y particularmente desde la aplicación de la reforma, cuando hubo el incremento del 1 al 3, de cuándo se aplicaba o no, y si fueron pagos indebidos lo que pagaron durante el periodo intermedio antes de finalizar el año. Hay unos temas ahí también interesantes que fueron declarados no al lugar también todo. Y quería terminar con el tema de los del IR. Hay más de 242 resoluciones, resoluciones, es decir, a casos de contribuyentes, 240 fiscalizaciones, más de 240 fiscalizaciones, que no solo incluyen Graco. Hay gente que Graco, sí, Graco es un número importante ahí, pero incluye PRICO y demás contribuyentes. Hay más de 240 fallos donde a todos le dicen no al lugar, no al lugar, no al lugar. Yo saqué un número con cualquier margen de error, por eso me gusta poner más aproximadamente. Es la cifra que están viendo ahí, 2.557 millones. Esa cantidad es lo que aprobó, llamémoslo así, el Tata, diciendo sí, eso se le debe al Estado. Páguese. Más, esto es el ajuste del impuesto más la multa del 25 que se aplica, más los recargos por mora. Con esto no quiero decir que esto se pagó, ¿verdad? Esto pudo ir a corte, esto pudo ir a arreglos de pago, esto pudo ir a acuerdos, etcétera, ¿verdad? Pero lo que confirmó el Tata fue esa cantidad en el periodo de enero 2020 a marzo 2022. Cuando inicié la presentación, Michael y yo decidimos en hacer, en poner digamos, de primero las apreciaciones de los contribuyentes, y que aquí agradezco a varios de mis amigos que son contadores o financieros de empresas de Graco, de Prico y demás contribuyentes, y otros que también optaron por colaborarnos en la apreciación. Con esto no estoy diciendo que están mal, con esto no estoy diciendo, oye, tienen una mala apreciación de la ley, no. Desde mi punto de vista, no quiero irme a un tema de decir que es una política recaudatoria, pero siendo neutral, el tema de la fundamentación no es la apropiada, desde mi punto de vista, de manera humilde, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría sí. Pero esto es importante, es lo que yo decía, el asesor no solamente tiene que crearle expectativas al cliente y decirle, oye, mira, sí, en base a la ley, ¡pum!, estoy seguro que lo ganás, y te tiras 10. Primero, algo que tal vez omitimos, que el proceso administrativo, al menos yo no he visto un caso donde la DGI, e incluso no en estos 2 años, años atrás siempre no he visto un caso donde la DGI dijera, sí, tenés la razón. Siempre tenían esa política interna de que resolviera el Tata. Ahora mi apreciación es que la política es que lo resuelva la Corte. Entonces, en la vía administrativa pueden llevarse 10, un año tal vez, Michael, ¿verdad? O sea, y que un asesor debe tener el cuidado de decir, sí, lo vamos a ganar y lo vamos a ganar, y tal vez la persona está pensando, ok, en la primera instancia lo gano, y tal vez no le decimos eso a nuestros clientes, o el cliente está pensando que si tiene la razón lo va a ganar en la primera instancia, y sabiendo que al menos tiene que llegar hasta el Tata, y ahora con esto que estamos observando, tiene que llegar probablemente hasta la Corte Suprema de Justicia o un acuerdo con la administración tributaria. Esto es importante saberlo. Puedes tener bien toda tu apreciación, pero mira los resultados. Una cosa es la letra de la ley. No estoy diciendo que no valga, vale más que cualquier cosa. Pero otra cosa son los hechos. Los hechos te están diciendo que si te toca la puerta la administración tributaria, y así yo les digo a mis clientes, es probable un ajuste. Aunque no tengan razón, de acuerdo a nuestro criterio, el criterio del contribuyente, pero es probable que tengas un ajuste, y es probable que no te lo van a votar en la primera instancia, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en apelación, y es probable que se vaya hasta la Corte. Sí. ¿Eso tiene un costo? Sí. ¿Es significativo? Sí. Bueno, depende también de con quién lo trabaje, ¿verdad? Pero sí es significativo.
mi recomendación, cada situación es particular. Yo no voy a decirle pagalo, pero tampoco no le voy a decir no sigas el proceso hasta la corte. ¿Por qué? Porque muchas veces también hay otros factores. Y voy a poner un ejemplo que yo lo he visto con un par de clientes. Te están revisando, por ejemplo, IVA, y no te reconocen el crédito fiscal y te dicen porque no es deducible. Y vos lo aceptas. Ah, no, yo tengo saldo a favor, dice. ¿Qué me importa? Que me lo quiten. Tengo 60 millones, que me quiten 20 si quieren. Pero ya hay una declaración expresa o tácita, llamémosla, si no fue expresa, pues si no reconociste ahí por escrito, sí, acepto. Hay una declaración tácita, desde mi punto de vista, donde voy a decir, ok, sí es cierto, es no acreditable porque no es deducible. Yo les he dicho, con eso que estás diciendo, te pueden venir a revisar el IR y automáticamente te van a decir, mira, por declaración tácita o expresa, también te ajustamos los gastos del IR y muerto. ¿Me explico? O si en el IVA te revirtieron los descuentos. Ah, sí, bueno, ni modo, igual tengo saldo a favor. Igual en el IR te aumenta o la base imponible sobre las utilidades o incluso los ingresos si estás tributando sobre los ingresos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones, no solo en esta, sino durante todo el proceso. Por eso fue que involucramos el proceso de fiscalización y esperamos haber aportado un poco sobre ello. Y que tengan en cuenta esto, pues, de las resoluciones. Tal vez, no quiero decir cambien su apreciación, pero tengan en cuenta estos hechos para que esa apreciación de decir que los resultados de una fiscalización, oye, son óptimos, aquí no va a pasar nada, hay que mejorar eso y más bien valorar estos riesgos, porque esto es un riesgo. No asociado al contribuyente, no, estoy de acuerdo, en la mayoría de los casos, sino a las situaciones que están ocurriendo, pero eso hay que valorarlo. Situaciones importantes. Si yo me pongo a mencionar todos los casos que, no todos son importantes realmente, ¿verdad? O sea, todos los casos que no deducible por esto, no deducible por el otro, pues pasaríamos aquí como a la, no sé, 8 de la noche, cuidado y más. Pero, ¿qué situaciones miro yo así a grosso modo? Hay algo que la DGI dice, con todo respeto a la interpretación de la ley de ellos, dice, las pruebas aportadas no son suficientes. Eso se lo van a encontrar en todas. Creo que sí, Michael, en todas las resoluciones se van a encontrar. Las pruebas aportadas no son suficientes para desvanecer los ajustes, etc. Entonces, ahí es donde voy yo. El asesor debe conocer la ley, pero también debe conocer cómo trabaja la administración tributaria. ¿Ya? Esto es como el vendedor, conoce el producto, pero también conoce al cliente. Entonces, de nada te sirve conocer al cliente y no sabes nada del producto. Pues entonces lo mismo aquí. Entonces tenemos que saber cómo funciona la administración tributaria, cuáles son sus criterios, para valorar, compararlos con las leyes y valorar si es factible o viable ajustarme a lo que dice la administración tributaria o si realmente no es viable o no es factible, pues, y realmente no, y tengo que defender eso hasta el final. Pero yo creo que hay situaciones en que sí, no hay que ser muy cerrado, porque eso genera o eleva más el riesgo. Yo voy a poner un ejemplo. Ya han salido resoluciones del Tata donde cuando había como una más, yo podría decir, más independencia o más neutralidad, donde decía que las facturas de combustible no tenían que llevar el RUC. Perdón, el número de placa. Ahora dicen lo contrario. Pero, ¿qué cuesta ponerle la placa a una factura? Vas a absorber un riesgo significativo porque los costos de combustible, dependiendo de las industrias, son importantes. Por el puro capricho de no querer ponerle el número de placa. Está bien. No te estoy diciendo que no, está bien. Legalmente la ley no te lo exige ese requisito. Tal vez dentro de tus procedimientos operativos sí puede estar y que creo que es razonable, correcto. Pero la ley ya incluso el Tata se ha pronunciado en su momento y dijo, no es requisito, pero ¿qué cuesta? Entonces, expandan ese ejemplo a otros tipos y valoren qué situaciones que la administración considera las puedo ajustar y qué no. Me explico.
Dos, pruebas en copia simple, que es lo que he mencionado. Hay una gran cantidad de resoluciones donde la claro, entrar ese tema de que si te la admiten o no es otro tema, pues, pero vámonos, y como dije al inicio, esto no es un tema de venir y a debatir el criterio de la administración tributaria. No es mi intención, no estoy dando un servicio de asesoría, simplemente estoy informando y compartiendo lo que la administración tributaria y el TATA han resuelto, ¿verdad? El tema de las pruebas en copia simple parece como que están regalando raspado en la calle, ¿verdad? Y fue la recomendación que yo le di al inicio, pues entreguen información certificada. Es un costo, pero es mayor el costo de una resolución en contra del contribuyente por no asumir ese costo. Si yo hablaba con Michael y le decía que lo que puede hacer la gente, pues ponerle el original en la cara al auditor que está ahí en el domicilio tributario y al pie del acta decirle de que se entregue en fotocopia simple y su original para que una vez cotejada pues, se la devuelva, de manera que el auditor fiscal tuvo a disposición la original y si no dice nada en lo contrario en la carta, pues no habría ningún problema. El tema del factor tiempo, presentar los recursos también es otro tema importante, es algo que incluso nosotros ya lo hemos tomado en cuenta, considerando la cantidad de inadmisibilidad que hay. Si no, estamos hablando de más de 80 fallos que incluyen inadmisibilidad. No todos son inadmisibles, pues, pero sí. Aquí entra un tema importante sobre la parte que hablaba Michael, pues, y fue donde Michael se ahondó con los requisitos del proceso de fiscalización, etcétera. Son los perjuicios en contra del contribuyente. O sea, hay también una cantidad importante ahí de resoluciones donde el TATA dice, bueno, no me puedo pronunciar sobre esto porque no indicaste los perjuicios directos ni indirectos que ocasionan esto. Ya, y es cierto. Ya, desde el escrito de descargo, hay veces desde una carta incluso debe ser valorada por alguien que tenga el conocimiento en ello. Aventarse a presentar un escrito o un recurso sin tener pericia en ello, pues yo lo miro muy valiente realmente. Entonces, y estos son los resultados cuando no se tiene la experiencia o no se cuenta con un equipo asesor, ya sea interno, no estoy hablando necesariamente interno o externo, ¿verdad? De que apoyen en esta gestión. Las transacciones intercompany también es muy importante. Hay un caso, y creo que lo puedo mencionar porque al final lo puso el Tata, es de la compañía Quaker. Es muy interesante, un reparo bastante grande. Eh, Vamos a ver si ese caso, no el caso, sino la situación la vemos en un próximo webinar, si Dios quiera, aunque hemos estado algo ocupados, pero vamos a hacer tiempo, que es el tema de establecimiento permanente, que es un concepto de tributación internacional que no es nuevo en la ley, está desde el 2012, creo, y en la región existe desde qué año, ¿verdad? Pero es un término que se utilizó se hizo referencia en un recurso. No estoy tan claro de toda la situación porque no se ahonda mucho, no se hace mucho referencia de la documentación y todo, pero sí, las transacciones intercompany, el fisco lo que le dijo en este caso fue, mira, no, la comisión que vos le estás pagando es una operación fabricada para pagarle dividendos. Cualquier idea suena razonable, pero tampoco hay que irse por un lado así por así. Pero es interesante porque el fisco se está enfocando en las transacciones con los intercompany. Ellos decían que no era intercompany como tal, que no eran establecimientos permanentes tampoco. Particularmente con las intercompany, hay veces, me ha pasado a mí con algunos clientes que documentan por correo. No, es que, no, espérate, esto no es así. O sea, si hay un servicio, si hay una distribución de costos, no es que un correo. No estoy diciendo que no sea una prueba, pues, pero no puedes respaldar eso solo así. Incluso con los intercompany también ya salió pues el tema de los precios de transferencia, que el informe de precios de transferencia documentaba el gasto, pues y el Tata creo que también puede ser mi apreciación, creo de manera preliminar que sí, que no respalda como tal el gasto, o sea, respalda
el valor como tal de la transacción, pero no el gasto. En esta parte de las transacciones intercompany hay que tener mucho cuidado cómo se documentan. Hay veces hacen unos contratos, yo sé que hay veces los abogados dicen no digas mucho, pero hay veces hacen unos contratos bien simples, que donde solo te dice son servicios administrativos, $20,000 mensual, te dice. La OCDE, que es un foro que ayuda a miembros y a no miembros, con recomendaciones sobre las erosiones de la base imponible del impuesto sobre la renta y otros asuntos, ¿verdad? Que no son del caso mencionar. Hace mención de que en los temas de servicio, y particularmente los intercompany, se debe, para respaldar, hacer referencia a las actividades bien detalladas para que quede asentado que realmente sí hay una operación como tal. Se está dando el tema también de la prescripción de los 6 años, algo que desde mi punto de vista sí yo no coincido. Es un criterio, hay que tenerlo en cuenta. La improcedencia del SAC que estábamos hablando, el respaldo de los servicios, no solo con los intercompany, sino los servicios como tales. Cómo está pidiendo la administración tributaria que eso se respalde. A veces solo está la factura y nada más, no hay nada. Y el tema de los servicios es la forma más fácil de fabricar operación, y así es visto en la doctrina, ¿verdad? Como tal. El margen neto negativo, esto es que la administración tributaria está haciendo bastantes ajustes cuando no es que estés operando con margen negativo, o sea, que tu pérdida bruta, ingreso menos costo, no es que ahí tengas una pérdida, sino que en algunas ventas las realizaste por debajo de su costo, y en esas transacciones, 5, 10, 20 transacciones de tal vez de 1,000, tuviste una pérdida. Ellos te dicen que no, y que nadie nace para perder, dice, pues, pero es algo ilógico realmente, cuando la misma ley te da el derecho, incluso te da el derecho de deducción extraordinaria como pérdida neta como tal, pero es un criterio que ellos están tomando y hay que valorarlo bien, tal vez desde el punto de vista, digo yo, de cómo soportarlo, ya, cómo soportar esa venta por debajo del costo. Es lo interesante que habría que tomar aquí. Creo que todo eso deberían de tener, es lo que deberían estar retomando, percibiendo. No es que, y el fisco entonces todo está malo, no, ok. Si el fisco dice eso, ¿cómo puedo hacer yo que para cuando venga una fiscalización no me halle, no hay una puerta, un agujero por donde entrar que me diga, este brother ya está haciendo todo lo que yo creí que podía sacarlo? Entonces, esa es la idea que nosotros queremos venderle, ya, sin perjuicio de que lo que está en la ley es lo que está en la ley. Recomendaciones. Vamos a hablar un poquito de algunas situaciones, a ver si hay aquí, tengo muchas, pero cosas sencillas realmente, no adjuntar constancia de retención, y se lo digo, en grandes contribuyentes, en empresas grandes, no solo pequeñas, en grandes. Yo he visto que las constancias no la tienen y, pero ya sabemos que está en la lista, pero bueno, ahí están pues. Eh, los RUC en la factura. Eh, Sé que aquí va a entrar el tema de que me corresponde o no me corresponde. Un proveedor te da una factura con un RUC y no es el nombre de él. Ya, entonces, también eso tiene que ver con temas de control interno. Pues las políticas y los procedimientos son temas importantes. Yo siempre, aunque hay con algunos juristas, colegas, incluso jefes que fueron míos cuando en su momento trabajaba, que no coincidían en eso, pero yo creo que las políticas y los procedimientos de una compañía son base fundamental para respaldar la parte tributaria. Los medios de los medios, espérame, aquí ya ni sé ni qué escribí, ok. Hay muchas situaciones realmente, yo digo que no terminaríamos, pero hay muchas situaciones que hay que salen en estas resoluciones, algunas hasta, da pesar leerlas, diría yo, desde un punto de vista profesional, pero es la realidad y es lo que te vas a enfrentar cuando llegues a una fiscalización. Y aunque creas que es fácil desvanecerlo, ves que la realidad es que te van a decir que no. Entonces hay que valorar eso. Consejos. A mí me ha resultado, y creo que a mis clientes que lo he trabajado también les ha resultado estas opciones.
Tal vez realizar una auditoría en el momento y decir, revisame todas las operaciones como que fuera fisco. Bueno, es una decisión que se va a tomar. Cada quien sabe cómo está. Uno se puede autovalorar y decir, sí, yo estoy de la fregada, miremos. Pero creo que las siguientes opciones son importantes, se pueden valorar. Una es identificar tus operaciones importantes y atípicas, ¿verdad? Identifica primero eso y hacerte un análisis de la ley y de cómo trabaja el fisco. Y mira qué se puede subsanar y qué no se puede subsanar. En la parte fiscal siempre hay riesgo, ¿verdad? El riesgo nunca se elimina. El que ande diciendo que se elimina, pues yo le doy la mano. Se minimiza desde mi punto de vista. Identifiquemos tal vez de todos mis gastos, tengo 5 transacciones o 5 operaciones que me representan el 97%. ¿Me explico? Entonces, y eso es lo mismo, es un contrato todos los meses o algo similar. Entonces, identifiquemos las transacciones importantes y las atípicas y hagamos un análisis de esas operaciones, cómo están y cómo deberían de estar. 2, lo que mencioné anteriormente, las políticas y los procedimientos. Claro está, ¿verdad? Que si solo son papel y no es la realidad, pues ahí sí coincidiría con lo que me decían anteriormente es mi jefe. Las políticas y procedimientos no tienen nada que ver en impuestos. Sí, no se aplican como tal. Pero si sus políticas y procedimientos, ya sea verbales o escritas, son reales y así funcionan, una forma de determinar si usted está bien o está mal es revisar esa política desde el punto de vista fiscal, para ver si hay algo que mejorar o que no mejorar. Entonces, empiece con determinar, ¿tengo políticas establecidas? ¿Tengo procedimientos establecidos? No las tengo. Desde ahí ya hay algo que mejorar y buscar cómo hacerla y verle la parte fiscal. Y no solo la parte fiscal, véanle todas las personas que se van a involucrar, si hay legal, si hay operativo, etc. Tercero, la junta de directores. Uno de los ajustes más importantes y que vino a quedar en la reforma del reglamento del 2019, que es el tema de soportar los préstamos. La DGI es amante de la junta de directores o de accionistas. Dice que todo, si compras aquí no es irrespeto, pero si compras una bolsa de caramelo va a junta de directores. Entonces, a mí me parece que hay que como confirmar, sería la palabra. Sí, confirmar o ratificar, por ejemplo, la facultad, ya sea el representante legal para hacer ciertas transacciones, ¿verdad? O de otra persona, si no es el representante legal, para que no cada situación se esté haciendo vía, un préstamo de $5,000, un préstamo de $2,000, un préstamo de $1,000, me explico, o sea, pero sí es importante la junta de directores, porque ahí es donde están las decisiones importantes también, o no están las decisiones importantes porque no se han formalizado. Y pongo de ejemplo el tema de los préstamos. Los préstamos que no formalizados en junta directiva donde no se explique el fin y realmente cómo se está usando. Aquí entra el tema incluso del estado de flujo efectivo, donde puede ver en qué actividad entró el dinero y en qué se ejecutó, por ejemplo. Es una forma de demostrar, porque el fisco pide demostrarme los análisis financieros, la ejecución de los proyectos, etcétera. Entonces, sí es importante la acta de junta de directores porque ahí uno ve, analiza qué decisiones hay y el impacto fiscal de las mismas. Otro tema es, tal vez hubiera sido, sí, el tema de las licencias y permisos. En dependencia de la industria, las licencias, permisos, y incluiría yo aquí las resoluciones que han tenido anteriormente, tal vez por respaldo, juegan un papel muy importante. A veces están las resoluciones ahí que, bueno, ya pasó, y tal vez eso es el espejo de los periodos subsiguientes, ¿verdad? Para subsanar situaciones o mejorarlas. Estas son algunas recomendaciones que yo doy. Hay más, pueden salir más dependiendo de cada situación. Y otra es que te digo, ok, esto se puede hacer con un interno. Allá mencionábamos en la encuesta, por eso era la pregunta, ¿tenés un interno o un externo? Sí debería haber una persona. Hay veces le dejamos todo al contador y creemos que el contador es contador, es financiero, es fiscal, es abogado, es laboral, etcétera. Pero yo creo que ya conociendo estos datos, hay que tener más cuidado con el tema de los impuestos y ver la responsabilidad a quién se le va a dar. Me explico, porque el tema de impuestos no es solamente hacer una gestión en la DGI, voy a ir a dejar esto, un papel y ya, no, va más allá de eso.
y es mucha responsabilidad. Entonces, estas operaciones se pueden hacer en conjunto con una persona encargada, apoyada, si no tiene, no tiene su especialidad, apoyada por un externo, pueden hacer estas actividades. También lo otro que pueden hacer es, como le dije, no, yo no soy de decirle a un cliente y sacarle, mira, ya, te quiero facturar. No, no es eso. Al cliente decirle, mira, bueno, y hiciste esto, proba con un mes, pues, hombre, proba con un mes. Revisate los gastos de un mes si querés. ¿Para qué te vas a revisar todo el año? Si ya te dice que en el primer mes todo está malo, pues ya sabes que lo vas a corregir vos internamente. No necesitas pagarle a un externo para que la revisión de 12 meses te esté diciendo lo mismo. Revisa un mes, 2, 3 meses donde creas que están el total de tus operaciones en ese mes o en 3 meses, como vos conozcas tu negocio y chequearlo, ¿verdad? Y de ahí te puedes dar una idea de cómo está. Claro, si vos tenés los recursos y todo, pues hacete una revisión como que fuera fisco. Mira, a mí me revisa como que fuera fisco, sí, me sacas todo lo que tengas, porque la idea no es dejar mal a nadie, sino es que la idea es que